Hola jóvenes, nuevamente me encuentro aquí con ustedes con el propósito de continuar con el tema de las formalidades judiciales que debemos de considerar en todos los juicios que vayamos a emprender nosotros ante un tribunal. Específicamente hacíamos referencia a que en esta ocasión hablaremos de los juicios ordinarios civiles y que para ello pues tomaremos algún propósito principal de este tema. En esto haremos hincapié mucho en lo que es la estructura de lo que es el escrito de una demanda y el auto que recae a ella, ¿verdad? Pues bien, decíamos que continuando con ese tema de las formalidades judiciales, sabemos que para el Estado de Michoacán es muy importante atender en primer lugar lo referente a nuestro idioma. El idioma que de alguna manera debemos considerar nosotros que en Michoacán el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles establece que esas actuaciones judiciales y promociones que sean presentadas por las partes pues deben escribirse precisamente en nuestro idioma castellano. Por lo tanto, esa utilización que luego hacemos en latín pues no están permitidas por nuestra legislación civil. Documentos que presentemos en otro idioma, en idioma extranjero, pues obviamente se tendrá que acompañar con la traducción al castellano correspondiente. Así lo establece el artículo 53 del Código Procesal Civil. Mismo artículo nos habla de que debemos atender sobre las cantidades que deben realizarse con letra. Eh, las fechas y cantidades deben escribirse con letra y número. Así lo exige pues el artículo 53 con la finalidad de que se justifique la nula posibilidad de algún error, ¿verdad? Debemos evitar que se cometan esos errores que luego ocurren ahora con la influencia que tenemos de nuestros medios electrónicos, que incluso pues es más común porque nos andan corrigiendo nuestros errores, pero pues en otros idiomas a veces que ni siquiera son el español o el castellano y que pues nos andan cambiando letras. Entonces debemos nosotros tomar en cuenta este aspecto, esta formalidad de las cantidades y fechas en nuestros escritos. La misma suerte ocurre con las abreviaturas que contempla el artículo 54, nos dice que están prohibidas. De tal manera que lo común que hacemos nosotros para abreviar como el licenciado, pues le ponemos lic cuando hacemos referencia precisamente a él. Y pues bueno, esto pues tampoco se permite que realicemos en nuestros cursos. Bien, en el caso de las correcciones, pues es importante también tomar en cuenta que cuando exista alguna actuación, sea en un escrito, sea en una actuación del juzgador propiamente, no debe de borrarse o rasparse esas palabras, sino que por el contrario, esa palabra equivocada, pues se debe de poner una línea delgada que permita la lectura de lo erróneo y salvándose desde luego al final con toda precisión ese error cometido. Esto lo sigue señalando el artículo 54 de manera independiente a si existen o no aparatos electrónicos que ahora nos permiten realizar esa corrección. Actuaciones autorizadas según el artículo 55 y 72 que nos dice que deben de ser estas actuaciones siempre autorizadas por funcionario público a quien les corresponda dar fe o certificar el acto de que se trate, ¿verdad? Para que precisamente esas actuaciones judiciales pues sean válidas. Otro aspecto importante es la publicidad de las audiencias, del que habla el artículo 110 y 111,
en donde pues todo proceso civil debe de regir bajo esta formalidad en el que las audiencias pues deban de ser pues públicas. Esto quiere decir pues que no debe de ser a escondidas de nadie, sino a la vista de pues de todo mundo. Todos podemos presenciar ese ese tipo de audiencias públicas en materia pues propiamente civil. Sabemos que pudiera haber alguna limitante, pero bueno, son casos excepcionales en aquellas audiencias en las que, por ejemplo, en materia familiar, pues no pueden ser públicas porque afecta o pudiera afectar intereses particulares. Mm, por otro por otro lado, tenemos el contacto del juez con las partes, que es otro aspecto que debemos tomar en cuenta, que es una formalidad que tiene el juez con las partes, eh, y que nos invita o nos exige pues propiamente que magistrados o jueces deben de recibir por sí mismos las declaraciones y presidir todos aquellos actos de prueba que incluso tienen este alguna responsabilidad en caso de no hacerlo. Bueno, sabemos que esta situación actualmente pues no ocurre tan, tan como a la letra dice, sino que sabemos que en muchas ocasiones quienes llevan a cabo estas actuaciones pues son los secretarios, ¿verdad? Bueno, las actuaciones deben de practicarse en días y horas hábiles. Bueno, sin duda alguna, esto también se encuentra justificado de acuerdo a lo que se establece en los artículos 50, 51 y 52, donde pues se tendrán que considerar que pues los días hábiles pues son todos los del año, menos aquellos sábados o domingos o aquellos que la autoridad declare pues como festivos y que la propia ley también así lo señale, ¿verdad? En el caso de estas actuaciones, nuestra legislación en Michoacán señala que son, por ejemplo, horas hábiles, los que comprenden las 8 horas a las 20 horas, ¿verdad? Son el tiempo en el que pueden llevarse a cabo los, las actuaciones del tribunal. Eh, las formalidades en cuanto a las copias, bueno, creo que también ya habíamos advertido, las copias, bueno, es algo que también debemos nosotros tomar en cuenta para lo que corresponde a, a la presentación de copias por, por cada uno de nuestros demandados que tengamos. Les tenemos que acompañar ese número de copias al tribunal de nuestra demanda y documentos que se hayan acompañado a ella, o también acompañar una copia para nosotros para que nos sellen de recibido y tengamos nosotros de alguna manera la comprobación de que hemos entregado en tiempo, y que hemos entregado en forma esa demanda, esos documentos que hayamos acompañado, y que pues bueno, de alguna manera esto va a permitir pues que nosotros en un determinado momento pues pudiéramos comprobar que efectivamente realizamos esa presentación de esos documentos, y que bueno, esa es una formalidad también que vamos a poder corroborar en los artículos 56, 61 y 62 de nuestro Código Procesal Civil de nuestro Estado. Existe una obligación por parte del tribunal que se realiza a través del secretario de acuerdos, que es el de dar cuenta de nuestros escritos. Es decir, la obligación que tiene el tribunal, una vez que nosotros presentemos nuestro escrito, nuestra promoción, pues el tribunal tendrá la obligación de dar respuesta a esa petición. Y esto lo señala el artículo 57 y 73, que los invito a que lo lean, ¿verdad?
Otra formalidad que es importante y que forma parte precisamente de las actuaciones propias del tribunal es el que conocemos como el folio, rúbrica y sello en el expediente. Sin duda alguna, esta formalidad es relevante en las actuaciones del tribunal porque, bueno, pues es obvio que debe de existir en los expedientes una hoja previamente foliada para identificar en qué, en qué folio, en qué hoja se encuentra tal o cual documento, tal o cual promoción, para cuando nosotros queramos referirnos en algunos otros escritos o cuando tengamos que impugnar inclusive y identificar fácilmente precisamente esos documentos que obran en nuestro expediente. Y es obligación también que en esas hojas foliadas sean acompañadas pues también por las rúbricas, ¿verdad? Los escritos deben de estar firmados, los documentos del tribunal pues deben de estar previamente firmados y sellados en el expediente. No puede pues haber una actuación ahí sin la firma del secretario o del juez. Es ahora momento también de ver algunas restricciones, como es la de la entrega de expedientes a las partes. Las partes y los abogados tenemos pues prohibido que se nos entreguen expedientes. No nos los podemos llevar a nuestro domicilio. Las partes no podemos llevarnos esos documentos. No los podemos pues retirar del tribunal, ya que pues bueno, eso implicaría un sinnúmero de situaciones o complicaciones en el procedimiento, debido proceso, ¿verdad? De tal manera que pues bueno, debemos de ser conscientes que tanto el artículo 64 como el artículo 66, ¿sí?, nos señalan esta restricción de que no podemos pues llevarnos bajo ningún motivo ni en confianza los autos, pues ninguna de las partes, para sacarlos pues del juzgado. Sin duda alguna, nosotros debemos entender que existen decretos o autos que el juzgador debe de pronunciarse una vez que se le haya puesto a su disposición esa promoción, esa exigencia de la norma, que, que necesariamente tendrá que dar cuenta, tendrá que responder sobre lo que se le pida, y que para ello pues tendrá términos propios que nuestra legislación señala. En qué tiempo se emiten los autos, en qué tiempo se emiten las sentencias, pues bueno, eso lo vamos a encontrar ahí. Finalmente, hay que precisar que también pudieran existir algunas incidencias dentro de lo que es el procedimiento y que tiene que ver con esas violaciones a nuestras formalidades que se dan en el procedimiento, y que estas digamos violaciones a las formalidades procesales pues que tienen la oportunidad las partes de poder acudir ante el tribunal mismo a solicitar vía incidental pues la nulidad de ellas, ¿verdad? Hacer constar que nuestros artículos 95 al 99 pues precisa esta parte de las posibilidades de anular actuaciones que se dan dentro del proceso civil, ¿verdad? Aquí habría que identificar qué tipo de actuaciones pudieran ser nulas, ¿verdad? Qué tipo de actuaciones fueron violentadas, donde fallaron los juzgadores, para nosotros oportunamente poder establecer o poder presentar nuestro incidente. Hasta aquí vamos a dejar este tema. Posteriormente hablaremos ya de lo que es la demanda que nos corresponde para